en que nos vean hoy en esta entrevista que está programada en base a un requisito de lo que es la clase de liderazgo cristiano del Seminario Teológico CETECA. Nuestro profesor, licenciado José Antonio Moreno, nos ha delegado un trabajo en el cual muy amablemente nuestro pastor de la iglesia, Antorcha, me ha dado unos minutos de su tiempo aquí en casa para poder realizar esta entrevista, que conozcan un poco lo que es la iglesia Antorcha en Guatemala, que es una iglesia nueva, y realmente en base a las preguntas desarrollar qué es lo que estamos esperando en lo que es el liderazgo de la iglesia. El pastor Mark Nuge se encargará de, obviamente, darnos las respuestas indicadas y va a tener como traductor que el señor Lee Rossi, que es apoyo pastoral, es diácono de la iglesia y se encarga en apoyar también al pastor en las prédicas de los días domingo. Así que, pastor, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en casa. Igualmente, hermano Lee, un placer, gracias por el apoyo también. Y esperamos que esta entrevista pues logre llenar el requisito de la clase número 1 y que sirva también para otros hermanos en las iglesias para ver cómo se organiza, ¿verdad? Lo que es el tema del liderazgo. Pastor, la primera pregunta que tengo acá para hacerte es ¿cómo es que ustedes eligen a los líderes en la iglesia? For us, it's very important to be able to have a biblical basis for each decision that we make. Para nosotros es muy importante tener una base bíblica por cada decisión que hacemos. So the type of people that we're looking for when we choose to elect the leaders El tipo de personas que estamos buscando para escoger como líder would be people such as are described in 2 Timothy 2:2. son personas descritos en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. So we're looking for people that are willing and able to disciple others. Pues buscamos a personas que están disponibles y tienen la capacidad de poder discipular a otros. In Titus 2, En Tito capítulo 2, it also has some marks of maturity of people that would look for that could be leaders. también hay marcas, características de personas con la madurez de ser líderes. Titus 2 verses 2 to 8 says, Versículos 2 al 8 dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas también asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. so if it's a leader of a small group, Pues si es un líder de un grupo pequeño, then perhaps we will look for marks such as these. quizás podemos buscar marcas, características como estas. If it's someone who's going to be a pastor or a deacon, Si es alguien que vamos a elegir como pastor o diácono, so we would look to the qualifications in Titus chapter 1 verses 5 to 9. miraríamos las calificaciones que encontramos en Tito capítulo 1, Which reads versículos, ¿cuáles son los versículos? 5 to 9. 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corriges lo deficiente y establecieis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso,
de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. So in our church, we believe in 2 offices for leadership. Pues en nuestra iglesia creemos en 2 oficinas o oficios como liderazgo. One is a pastor and one is a deacon. Uno es pastor, el otro es diácono. We also run our church with small groups. También en nuestra iglesia con grupos pequeños. So we have small group leaders, Tenemos líderes de los grupos pequeños, but we don't see that as an official office of the church, pero no lo vemos como oficina oficial de la iglesia. but rather someone who's able to disciple others. Sin embargo, es alguien que puede ayudar o liderar a una persona. So if it's a pastor, Si es pastor, we're looking to 1 Timothy 3, buscamos en 1 de Timoteo 3, Titus 1, Tito capítulo 1, for a man, por un hombre, and only a man who fills those qualifications. solo hombres que pueden calificar para ese puesto. If it's a deacon, Si es diácono, we're looking for someone estamos buscando a alguien who fulfills a man que es también hombre who fills the requirements in 1 Timothy 3. que puede calificar con los requisitos que están en 1 de Timoteo 3. Perfecto. Gracias, pastor. En base a esta primera pregunta sobre lo que es el liderazgo, vamos a proseguir con los otros requisitos, pero previo a esto, brevemente quisiera preguntar al pastor si puede darnos una referencia de qué es la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala y su visión o su misión que tienen acá como una iglesia nueva. Our church has the doctrinal statement of the 69 Baptist Confession. Nuestra confesión doctrinal es la Confesión de Fe de Londres de 1689. And so this is our doctrinal identity. Esa es nuestra identidad doctrinal. It's what we believe is a biblical view of the church and systematic theology. Es lo que creemos que es una perspectiva bíblica de la iglesia y de la teología sistemática. So to be a Reformed Baptist church Ser una iglesia bautista reformada is to be a church that is going back to the Bible. es una iglesia siempre volviendo a la Biblia. That the center of our doctrine and message is not new revelations or church traditions, El centro de nuestra iglesia no es nueva revelación o tradiciones, but rather going back to the Bible. sino que yendo o volviendo a la Biblia. And so we believe that the true gospel is preached and declared most clearly and essentially in that way. Creemos que la Biblia y el Evangelio es predicada más claramente de esa manera. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta que tengo para el pastor Mark es, ¿en base a qué eligen a los líderes? Look for a basis that's a biblical basis Buscamos una base bíblica for people who are sound in doctrine and life, a personas que son sanas en doctrina y vida, people that conform to a true biblical understanding of what the Bible teaches, personas que se conforman a una sana doctrina de lo que predica la Biblia o enseña la Biblia. and then that's a reality manifested in their life. Y es una realidad que se manifiesta en sus vidas. The passages that we read through Titus and 1 Timothy Los pasajes que ya leímos en Tito y en Timoteo, mostly focus in on a godly life, más que todo se enfocan en una vida piadosa. but other parts of those same pastoral epistles Pero otra parte de esas epístolas pastorales are focusing in on making sure there's a sound doctrine as se well. enfocan también en una sana doctrina. And so the basis we would look for is a sound life and doctrine. La base sería una vida sana y una sana doctrina también. ¿Quién es el encargado en elegir a los líderes? We believe that in a pastoral leadership Nosotros creemos en un liderazgo pastoral that relies upon the wise counsel and the opinions of the membership of the church. que pues también depende de consejería sabia y sugerencias de la iglesia. So for example, Por ejemplo, if we read Titus 1:5, si lees Tito capítulo 1 versículo 5 que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
So Paul is writing to Titus, Pablo está escribiéndole a Tito and he's instructing him how to choose pastors. y él está instruyéndole cómo poder escoger pastores. We believe elder is another synonym for pastor. Creemos que el anciano es otra palabra sinónima a pastor. And so the instruction and the authority Pues la instrucción, la autoridad is given in a letter that's going to be read before all the congregation. es dado en una carta que va a ser leída delante de toda la congregación. So the congregation needs to play a part, Pues la congregación tiene parte en esto, but it's ultimately going to be the pastor's decision. pero al final va a ser la decisión del pastor. Notice that the goal goes to have more than one pastor. Note que la meta es tener más de un pastor. So we believe in a plurality of pastors Creemos en una pluralidad de pastores that are working together que están obrando juntamente in order to make these decisions, para poder hacer estas decisiones. but referring to the opinions and affirmations of the congregation. Pero se refieren a las opiniones y las afirmaciones de la congregación. It's very important that the congregation is involved Es muy importante que se involucre en la congregación so it can work out this way. para que llegue a esta meta. There could be a need for a pastor in the congregation. Puede haber una necesidad de un nuevo pastor en la iglesia. So the pastor or pastors El pastor o los pastores then say to the congregation, who would you recommend to be the next pastor? le dicen o preguntan a la congregación quién puede ser el próximo pastor o quién piensa de entre ustedes puede ser el próximo pastor. Then the pastors review those names, Pues los pastores ven ese listado que le da la congregación and the biblical qualifications, y las calificaciones que se ven en la palabra and could choose from that y list pueden escoger de esta lista after much prayer and seeking God's will. después de mucha oración y buscar en la palabra de Dios. De acuerdo, gracias, pastor. Al mismo tiempo, ¿cómo es que desarrollan el liderazgo de estos líderes? This is a very important question, Es una pregunta muy importante. and it goes back to the culture of the church. Esto vuelve a la cultura de la iglesia. I believe that what is biblical for a pastor to do Yo creo que lo que es bíblico que un pastor haga is to have a discipling practice in his church. es tener una práctica de discipulado en la iglesia. And if the pastor is training and teaching people Si el pastor está entrenando y enseñándole al pueblo through preaching, por la prédica, through interaction in small por groups, interacción en grupos pequeños, through counseling, por la consejería, when he actually knows the people, cuando él realmente conoce al pueblo, cares for the people, él cuida del pueblo and teaches them on an individual or on a corporate y basis, les enseña individualmente o como congregación, then he's developing them in order how to grow and be like Christ. pues lo está desarrollando para poder parecerse más a Cristo. If the pastors are setting this example, Si el pastor ya está estableciendo este ejemplo, essentially following the Great Commission, esencialmente siguiendo la Gran Comisión, where it says in Matthew 8:28, donde dice Mateo 28, 18 to 20, 18 al 20, how we are to disciple debemos de discipular, by going into all the world preaching the yendo gospel, a todo el mundo, predicando el Evangelio and to baptize. y bautizar. So those emphasis of evangelizing, discipling, and church, El énfasis de evangelizar, de discipular y plantar iglesias. if he's training the people to do that work as well, Si está entrenando al pueblo a hacer esto, then that becomes the culture of the church, eso se hace en la cultura de la iglesia, where it's not only the pastors doing the work of the ministry, donde no solamente es el pastor que está haciendo la obra del ministerio, but like Ephesians 4 describes, como describe Efesios capítulo 4, the pastor is equipping the people to do the work. el pastor está equipando o está entrenando al pueblo que hagan esta obra también. And so practically, how does that work? Prácticamente, ¿cómo es que obra esto? In our church, En nuestra we'll iglesia have one night a week tenemos una noche a la semana where all the leaders will get together. donde todos los líderes se unen, We'll pray for each member of the church, oramos por cada miembro de la iglesia and we'll study a theme of leadership or development in the Christian life. y estudiamos un tema de liderazgo o algo del liderazgo en la iglesia. So right now we're studying a book called The Deliberate Church by Mark Dever. Por ejemplo, ahora estamos estudiando un libro por Mark Dever que se llama La Iglesia Deliberante. It goes over church practice and in philosophy of ministry. Habla de filosofía de ministerio y la práctica de la iglesia. De acuerdo.
¿Cómo es que toman estas decisiones de elegir a los líderes? The book of Proverbs speaks about the importance of getting wise counsel. El libro de Proverbios habla de la importancia de recibir consejería sabia. It describes how there's safety in a multitude of counselors. Describe que hay seguridad en una multitud de consejeros. And so I believe that the pastors ultimately have the responsibility. Creemos que pastores al final tienen toda la responsabilidad. But like in the way I described about them choosing pastors, Pero así other como pastors, escribí que ellos escogen otros pastores, they have the responsibility to be interacting with the congregation ellos tienen la responsabilidad de estar interactuando con la congregación, and making decisions with them, haciendo decisiones con ellos, informing them of the decisions, informándoles de las decisiones, relying upon the congregation dependiendo de la congregación, for the wisdom that they can receive from them. de la sabiduría que ellos pueden recibir de ellos. But ultimately, it will be the team of pastors who makes the final Al decision. final es el equipo de pastores que hace la decisión. Ok, de acuerdo. Hay algo muy importante también en esto del liderazgo y es más que todo el cuidado del líder. Mhm. ¿Cómo es que ustedes cuidan el liderazgo de la iglesia? So I believe the answer to this question is associated with the discipleship. Yo creo que la respuesta a esta pregunta está asociada con lo que es el discipulado. If there's a good discipleship going on, Si hay buen discipulado, like the relationship that Paul had with Timothy, así como la relación que Pablo tenía con Timoteo, or Titus, or con Tito, Silas, o con Silas, if the leaders understand and know the people in the congregation, si los líderes entienden y conocen la congregación, spending time with them, caring for them, pasando tiempo cuidando de ellos, then they know them. pues ya lo conocen. And then when there's a good relationship of the pastor knowing his people, Y cuando hay una buena relación donde el pastor conoce al pueblo, then he can better care for them and there's a greater level of trust. y pues él puede cuidar de ellos y hay un nivel más alto de confianza. And so it's easier to pastor a people Y es más fácil poder pastorear a un pueblo, una congregación, that trust their pastor because they see the love that the pastor has for them. que confía en su pastor porque ven el amor que el pastor tiene por ellos. So I believe that the caring for them happens in the discipling, in the way that the pastor's discipling. Cuidar de ellos es parte del discipulado. De acuerdo. La última pregunta que vamos a hacer acá en esta entrevista se refiere a cuáles son los pecados más frecuentes que se dan dentro del liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Podrías comentarnos algo de esto, pastor? I believe that one of the sins of many, Yo creo que uno de los pecados, de los muchos pecados, but one that Christ points out, uno que señala Cristo, that happens a lot in leadership, que Jesucristo menciona que pasa mucho en el liderazgo, he speaks about in Mark 11, habla en Marcos capítulo 11, in verses 42 to 45. versículos 42 al 45, que dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. So we see here that one sin that is a danger to all leaders Vemos aquí que un pecado que es un peligro para todo líder is a pride. es orgullo. It's an ugly pride Es un orgullo muy feo that thinks that the people are there to serve them. que dice que el pueblo está ahí para servirlos a ellos. So using the position in order to have gain some sort of wealth Usando el liderazgo para poder ganarse alguna lucra or some sort of fame o algún tipo de fama is a constant problem in church leadership. es un problema constante en el liderazgo de la iglesia. But nothing could be further from the example of Christ. Pero nada puede ser más lejos del ejemplo de Cristo. He died for the people that he was serving. Él murió, disculpe, por el pueblo en el cual él estaba sirviendo. And so this ransom, this redemption,
esta redención, where he dies in the place of his people. donde Él muere en lugar de su pueblo, In the gospel, en el it Evangelio, sets the example for how leadership is to be humble and serving the people that they are over. da el ejemplo de que el liderazgo debe ser humilde y sirviendo al pueblo que Dios les dio. Apart from this, leadership is a failure. Aparte de esto, el liderazgo es un fracaso. But with this, Pero con esto, Christ is glorified Cristo es by the glorificado leaders manifesting an application and living out the gospel. cuando los líderes manifiestan una aplicación del Evangelio. De acuerdo. Para terminar la entrevista, quisiera que enviaras un mensaje a los compañeros que van a estar viendo esta entrevista dentro de poco, que todos están esforzándose para poder ser buenos líderes en los diferentes ministerios donde ellos están, en sus diferentes iglesias, y van a escuchar pues las palabras que tú tienes para ellos como apoyo, ¿verdad? Del esfuerzo que se está haciendo. Y quisiera que les dieras un breve mensaje, ¿verdad? De despedida también de la entrevista. Muchas gracias. ¿Puedes traducir esta parte? Sure. He wants you to give a special message to the people that are in the class that are looking to be leaders. Any special message that you may have for them that will help them in leadership. I would say the most important thing to be a leader Diría que la cosa más importante para ser líder, is to have like Paul said to Timothy, to guard your life and doctrine. como Pablo le dijo a Timoteo, es guardar tu vida y doctrina. The doctrine most important to guard La doctrina más importante que debes de guardar is your understanding of the gospel. es el entendimiento del Evangelio. And what I mean by that Y lo que quiero decir con esto is to defend these four things and to live by these four things. es defender 4 cosas y vivir de acuerdo a estas 4 cosas. The character of the holiness of God. El carácter, la santidad de Dios. Second, Segundo, the sinfulness of man. la pecaminosidad del hombre. Third, the sacrifice of Christ on the cross. Tercero, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. And fourth, Y cuarto, the need to repent and believe in the gospel. la necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. All of the doctrines that make up these things, Todas las doctrinas que componen estas cosas, how the Bible reveals who God is, como la Biblia pues manifiesta cómo es Dios o revela quién es Dios, our total depravity, our great sin, nuestra depravidad total, nuestro gran pecado, our need for a Savior to die in our place on the cross, nuestra necesidad de un Salvador que murió en la cruz en nuestro lugar, and the necessity for us to repent and believe in the gospel y la necesidad de poder arrepentirnos y creer en el Evangelio is the most important doctrine to have as a leader. es la doctrina más importante que debes de tener como líder. This true gospel Este Evangelio verdadero will work itself out in the life of a true Christian. se va a manifestar en la vida de un cristiano verdadero. They'll give good fruit in their life. Ellos darán buen fruto en su vida. So I would encourage you, Pues les quiero animar, if you desire to fulfill a biblical role, si desean cumplir con el deber bíblico ask yourself, do you believe this gospel? de un líder, pues hagas esta pregunta. ¿Crees en este Evangelio? And do you believe it to the point where your own life ¿Crees en este Evangelio de tal manera que hasta el punto de tu propia vida, is manifesting the attributes and qualifications que tu vida manifiesta la aplicación y estos puntos that God is revealing in 1 Timothy que 3 Dios revela en 1 de Timoteo 3, and Titus 1 and 2? en Tito 1 y 2. Amén. Ok, entonces te agradezco el tiempo, Pastor Mark, igual a ti, hermano, y hemos llenado el requisito de la clase de liderazgo cristiano. Un saludo a todos por allá. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Amén.